Muy buenos días y bienvenidos a las 10. Mi nombre es Mirta Bañez, es un placer acompañarlos. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Autoridades médicas del Callao informaron que no es un caso sospechoso de ébola. El pescador guineano que se encuentra internado en el hospital Daniel Alcides Carrión. Desde Arequipa, el presidente Ollanta Humala sostuvo que el narcotráfico y el crimen organizado son las principales amenazas a la seguridad de la región. Jefe de Estado inaugura la 11ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Fueron detenidas 2 personas sospechosas de asesinato de hombre en puerta de restaurante de Barranco. Cámaras captaron el momento de brutal asesinato. La policía no descarta un ajuste de cuentas. Atacan a botellazos a policías durante clausura de bar en Cerro San Cosme. Ministro Daniel Urresti anunció que a partir de hoy solicitarán DNI a personas que ingresen y salgan de la zona. Con más del 60% de los votos, Evo Morales es reelegido como presidente de Bolivia. El líder indígena gobernará por tercera vez consecutiva su país. Universitario goleó por 3-0 al UTC de Cajamarca en el Monumental por la 6ª fecha del torneo Clausura 2014. Con ese triunfo, los cremas quedaron a 3 unidades de diferencia del líder Melgar. Muy bien, bienvenidos nuevamente a las 10 del día de hoy. 2 temas centrales fundamentales que además causan mucha preocupación. Por un lado, por supuesto, el ébola, este virus mortífero que cada vez se lleva más víctimas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 8.000 casos han sido reportados, 4.000 personas fallecidas. Hace algunos minutos nada más, el Hospital Daniel Alcides Carrión dio una conferencia de prensa donde se descartó un primer caso en nuestro país. Sin embargo, una persona de Guinea está en observación aislada en este recinto hospitalario. Por otro lado, por supuesto, la inseguridad nos preocupa muchísimo. El día de ayer a las 3 de la tarde aproximadamente quedamos todos en shock al ver la noticia de un asesinato en la puerta de un restaurante bastante conocido. Ya están viendo las imágenes. La víctima bajó de esa camioneta roja acompañado de una dama y por detrás vino un sicario, al parecer un menor de edad, y de un disparo en la cabeza lo asesinó. Luego fueron más disparos los que vinieron en ese terrible hecho, comensales en pánico. Una población, por supuesto, que cada día está más preocupada por la ola de inseguridad ciudadana que se vive. Y no solo esto, de madrugada en Ventanilla, un nuevo hecho de sicariato en nuestro país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la inseguridad ciudadana y el temor que tenemos, ya no solamente de frecuentar zonas peligrosas, sino de salir simplemente a la calle, de ir a un restaurante, de estar con la familia, en fin, de pasear un poco? Empezamos a las 10:06 con la información aquí en estudio. El Ministerio de Salud confirmó que un ciudadano procedente de Nueva Guinea se encuentra aislado en el Hospital Daniel Alcides Carrión por presentar síntomas como malestar general, fiebre y mareos, que se incluyen entre los síntomas del ébola. Sin embargo, el director general de Salud de las Personas del MINSA, Henry Rebasa, precisó que el paciente no es sospechoso del citado mal. Señaló que el paciente tiene 34 años de edad y que llegó el 9 de este mes a Chimbote tras pasar 2 meses en alta mar, proveniente de África. Y siguiendo con este tema, en Chile se descartó un posible caso del temido ébola. El subsecretario de Salud Pública de Chile, Jaime Burrows, informó que el hombre de 54 años, aislado desde ayer en un hospital de la capital chilena, ante la posibilidad de que hubiera contraído ébola durante un viaje por África, no está infectado con el virus. Tras los exámenes realizados en el Instituto de Salud Pública, se disolvió la alerta que había despertado en todo el país. Sin embargo, el paciente salió positivo en un test rápido de malaria, aseguró en un comunicado el Colegio de Enfermeras. Burrows hizo un mea culpa respecto del pedido de evacuación ayer en el hospital por el autoparlante que causó alarma, por supuesto, entre quienes se encontraban en el recinto, algunos de los cuales terminaron llorando y cubriéndose la boca y nariz ante un posible riesgo de infección.
10 y 7, ¿y cómo mata el ébola? Los primeros síntomas del ébola, les contamos, por supuesto, son fiebre, cansancio extremo, dolor en los músculos y en la cabeza y dolor de garganta, seguidos de diarrea, vómitos, erupciones, disfunciones renales, hemorragias externas. El cuadro, como ven y como han escuchado, es bastante penoso y se explica por el veloz y agresivo desarrollo del virus dentro del cuerpo que tiene los siguientes pasos. Presten mucha atención. Entra en la persona a través del contacto con sangre, orina, heces, semen u otros fluidos corporales infectados. Ataca el sistema inmunológico y destruye leucocitos, que son células blancas de la sangre. Estas células transportan el virus a través de todo el cuerpo. Forma coágulos de sangre que dañan los órganos y a su vez disminuyen los agentes coagulantes. El sistema inmunológico sobreactúa peligrosamente y genera una reacción llamada tormenta citocaínica hasta que se vuelve contra sí mismo. La enfermedad puede atacar todos los órganos, ojos, cerebro, hígado, riñones, intestinos, genitales, etc. Pero lo más afectado es el sistema circulatorio, por eso vienen hemorragias internas y externas a través de heridas, membranas mucosas y orificios naturales. La muerte puede ser causada por la falla de un órgano vital o por las hemorragias que desangran a la persona contagiada. Las personas que logran recuperarse aún pueden transmitir el virus a otras durante al menos 7 semanas. Muy bien, como decíamos al inicio, la preocupación es tremenda porque desde que brotó el virus, que fue más o menos en los años 70, pues jamás se había visto un crecimiento como este, tantas víctimas. En esa época las víctimas fueron más o menos 500 personas, esta vez estamos hablando de más de 4.000 personas que han fallecido por este virus, que si bien viene del África, pues muchos aeropuertos, puertos en general están tomando las medidas de precaución respectivas para que por supuesto no se propague y no se convierta en una pandemia. Aquí en el Perú hace algunos días nada más se ha hablado también pues de este Plan Nacional de Salud para hacerle frente a un posible primer caso de ébola. Y bueno, el día de hoy estaremos justamente en una entrevista para ampliar esta información y saber en qué consiste este plan. En vivo nos vamos hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión. Ahí se encuentra Igor Malca para ampliar la información sobre ese presunto primer caso de ébola que ha sido, bueno, descartado, me parece. Igor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, parece que ha habido una confusión o filtración. No sé qué es lo que ha ocurrido, Mirta, pero nada bueno, puesto que las noticias respecto al ébola en todo el mundo no están como para lanzar falsas alarmas o expectativas. Lo que ha ocurrido esta mañana es que el Ministerio de Salud ha convocado una conferencia de prensa y lo se puede leer en el propio Twitter del Ministerio de Salud, que señala sobre un posible caso de ébola. Hemos llegado hasta aquí, hasta el Hospital Carrión, y han comparecido Aldo Lama, que es jefe de la Dirección Regional de Salud del Callao, Henry Rebasa, de la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, y también José Luis Orcasitas, que es el director general de este hospital. Ellos han brindado una conferencia de prensa y han explicado que se detectó en Chimbote a un ciudadano de Guinea de 34 años, un marino, un pescador, que llegó hasta este puerto del norte de nuestro país con algunos síntomas como el malestar corporal, fiebre y bueno, pues mareos. Esto motivó la alarma de las autoridades sanitarias. Fue trasladado hasta nuestra capital, según la conferencia de prensa, para ser trasladado a su país. Y aquí, en el aeropuerto Jorge Chávez, detectado, se activaron las alarmas sanitarias y se tomó la decisión de aislarlo. Hasta allí pensábamos que, bueno, pues se podría tratar de un caso de ébola, pero en el transcurso de la conferencia lo que dijo el doctor Rebasa es que ni siquiera epidemiológicamente hablando podríamos estar refiriéndonos a un sospechoso de ébola. Entonces, lo que sí hay que esperar es que en las próximas horas las pruebas de laboratorio confirmen si es que este ciudadano de Guinea, este ciudadano africano, tiene este mortal virus, pero eso se va a descartar durante las próximas horas, en el día de hoy, según dijo el doctor Rebasa. Pero vamos a escuchar brevemente lo que dijo en esta conferencia de prensa.
y sobre todo relevar las acciones que estamos haciendo dentro del Plan Nacional para preparar y respuesta frente a los posibles casos de ébola en nuestro país. Yo quiero resaltar todas las acciones que se han tomado desde el momento en que se detecta a este paciente. Este es un paciente de 34 años, procedente de Guinea, que sale hace aproximadamente 2 meses de su país por vía marítima, ingresa al puerto de Chimbote el día 9. Durante su trayectoria él ha presentado síntomas como mareos, dolor de cuerpo, malestar general, principalmente el mareo. Ha recibido asistencia sanitaria durante el trayecto y también al arribar al puerto de Chimbote, y ha sido trasladado para poder embarcarse a su país por vía terrestre el día de ayer, llegando al aeropuerto del Callao. En esta circunstancia, dentro de nuestro sistema nacional de vigilancia que el país ha implementado para estos casos, ha detectado que se trata de un paciente que tiene fiebre, ¿no?, que tiene mareos, malestar general, y se toman las decisiones que se tienen que hacer en estos casos. Es decir, inmediatamente el paciente ha sido aislado, el paciente se ha tomado sus análisis corresponden y se ha traído a este hospital, que este es un hospital organizado. Ustedes conocen, el Daniel Alcides Carrión viene teniendo un desempeño adecuado en todas las acciones de salud pública. Tiene un centro de aislamiento, y en este centro de aislamiento el paciente ha sido hospitalizado en las horas de la mañana, porque estamos extremando las medidas de seguridad. En las próximas horas daremos el resultado que corresponde para poder saber efectivamente de qué se trata. Así que lo que queremos nosotros precisar a ustedes es este conjunto de acciones de vigilancia epidemiológica, de detección del paciente, de aislamiento y sobre todo de acción rápida que se viene tomando. Estamos en vivo para ¿desde hace cuántos días se presentan estos síntomas, teniendo en cuenta que ha permanecido en el país? Sí, en realidad el paciente los síntomas generales lo presenta ya hace 2 meses. Lo presenta hace 2 meses, sin embargo la fiebre lo presenta en los últimos días. Aquí, cuando llega a nuestro servicio de salud, tiene 37.8, es decir, una fiebre. Por eso es que extremamos las medidas de seguridad. Doctor, sabiendo que en España y en Estados Unidos hay enfermeros que se han contagiado teniendo ellos todas las precauciones necesarias, ¿cómo se va a hacer para que eso no suceda en caso de algún lugar en el país? Por eso es que hoy día yo tengo que relevar todas estas acciones como Autoridad Sanitaria Nacional. Hemos venido acá a verificar el conjunto de acciones seguras que se han tomado frente a este paciente. Primero, la detección que tiene que hacer siempre en un aeropuerto, en un puerto del país, porque son las entradas de personas extranjeras. Segundo, la forma como se ha actuado. Primeramente, lo que se ha actuado es al paciente se le ha encontrado, los síntomas se lo han determinado, ha sido examinado, en otras palabras, se le ha tomado un análisis, inmediatamente se ha condicionado la ambulancia que tenemos para estos casos y se ha traído en esta ambulancia a este hospital a una zona segura de aislamiento, donde solo entran personas que están capacitadas con protección para que pueda recibir su trabajo. De que podría también haber contagiado o haber algunos casos de él. Todos estos 2 meses él viene por mal. Es bueno decirles, y precisarles que no estamos hablando de un caso sospechoso. No es sospechoso ni siquiera para ¿Por qué? Porque sencillamente todo el tiempo ha estado en mar, no procede de zonas en donde tenemos pacientes. Sin embargo, esto es la manifestación de medidas de seguridad y de procedimiento que tenemos que tomar frente a la circunstancia que está viviendo el país y el mundo. Es una buena práctica entonces, eso es una prueba, pero básicamente no tienen temor ustedes, no están muy preocupados. No hay que calificarle como una buena práctica, sino como una respuesta adecuada a la que siempre tenemos que mantener. A ver, aclárenos, no es un sospechoso de ébola entonces. No tiene las condiciones para catalogarlo como sospechoso, tiene que tener antecedentes epidemiológicos, es decir, estar en una zona donde hay casos. Como ustedes saben, ha estado en el mar hace 2 meses prácticamente, y finalmente la fiebre no es una fiebre muy alta también, y lo que estamos haciendo frente a las posibilidades de retornar al país, a un país africano,
y actuando bajo estos criterios de vigilancia que tenemos que hacer frente a estos casos, hemos tomado este conjunto de medidas que podamos hacer. El resultado lo daremos en las próximas horas de saber de qué se trata y nos mantendremos vía comunicados. ¿Tiene familiares usted, señor? Él es de Guinea, es del África, no tiene familiares, se reporta con 2 acompañantes que están en buen estado de salud. ¿Qué otros síntomas ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el nombre de él? Bueno, tenemos el nombre, es mejor no decir el nombre por cuestiones de siempre Solo de la seguridad. fiebre, entonces, Tiene es lo que 34 años y frente, como les digo, a la procedencia, al estado de salud que tiene, estamos trabajando ya en el marco de un sistema de vigilancia nacional. Bien, doctor. Doctor Henry, le va a una falla en el protocolo médico. En este caso, al caso en el Perú. Claro, se recomienda acá utilizar la medicina preventiva. La medicina preventiva es tener correctamente medidas de aislamiento de pacientes, porque se contagian a través de las mucosas, ¿no? A través de secreciones, y para esto tenemos un grupo de profesionales que siempre trabajan estos componentes. Generalmente son el personal que trabaja con las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. Este es el equipo que viene trabajando en esta zona, donde también es una zona aislada al funcionamiento del hospital, y esta es la zona que está preparada. Por eso hemos elegido al Carrión, a esta zona donde está preparada. Además, nuestro personal tiene siempre la protección necesaria, uso de guantes, mascarilla, gorro, una vestimenta, y también el Ministerio de Salud ha proveído al Hospital del Callao estos nuevos trajes de protección interna que lo tiene acá el hospital y que las personas... Estamos en vivo para TV Más, por favor, doctor. ¿Se puede descartar? El paciente es un paciente pescador que viaja en faenas de la pesca, que entran a todos los puertos. ¿Es un pescador entonces? Es un pescador, doctor, sí. ¿podemos descartar entonces que se trate de un caso de ébola? En la medicina, en los casos clínicos, hay que tener el resultado. El resultado clínico es el que finalmente nos dirá que se trata o no se trata. Desde el punto de vista epidemiológico, no se trataría de un caso. Estamos extremando las medidas, estamos actuando como fuera así, y en las próximas horas, preciso, tendremos el resultado Entonces final. Ni siquiera es sospechoso, digamos. No es sospechoso, no es sospechoso. ¿Cuándo ingresó exactamente al país? En las próximas horas, el día 9 ingresa a Chimbote. El día de ayer viene para salir vía aérea a su país. Ahora, por lo que entendemos... Y entenderán que un paciente enfermo con estas condiciones de un país tiene que ser también tratado como todo ciudadano. Ahora, se le detectó como sospechoso en el aeropuerto del Callao. Él ha transitado por vía terrestre desde Chimbote hasta aquí. ¿Quiere decir que también tenemos, cierta permeabilidad en los puertos de nuestro país? No, él ha venido en un automóvil de una sanidad marítima adecuadamente condicionada. Se ha llegado al punto de contacto a la sanidad marítima acá, y cuando se lo ha reportado se ha tomado todo este despliegue que ustedes hoy día están conociendo. ¿En cuántas horas se podría confirmar después de las pruebas de laboratorio? En las próximas horas esperamos que este día salga el resultado. Hoy mismo. Hoy mismo, ojalá. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien. Muchas gracias. Yo solo quisiera finalmente decir que esta es la forma que debiéramos trabajar. Seguiremos capacitando a nuestro personal de salud, invocando siempre que todas personas... Muy bien, Mirta, al margen de haber calificado esto como un posible caso de ébola, vamos a pensar que se trata de una respuesta que podría darse desde el Ministerio de Salud, queremos pensar eso, ante lo que podría ser real, que el ébola llegue no solo, ya llegó de hecho a nuestro continente, pero de hecho que llega a nuestro país, pero realmente estamos preparados. El Hospital Carrión dice que hay una unidad de aislamiento. Estamos con una de las enfermeras, bueno, en realidad es dirigente del sindicato de enfermeras, para que me comente cuál es su nombre. Irma Isabel Pineda Peña, soy del sindicato de todos los trabajadores del Hospital Callao, FENUCSA Callao. ¿Están preparados ustedes para enfrentar una epidemia como esta? No estamos preparados. Responsabilizamos también al sector, lo que es MINSA, ¿no? ¿De qué carecen? ¿Qué es lo que hace falta? Medidas de bioseguridad no la tenemos, carecemos de mascarillas, ¿no? Carecemos de mascarillas totalmente. Tenemos trabajadores también infectados de tuberculosis, el cual también en estos momentos ya se venía diciendo, y como también a tempranas horas se conversó con el director, que no es posible
que nuestra obligación como personal de salud sí debemos atender a todos, y eso nadie lo va a negar. Nosotros estamos en condiciones, pero necesitamos las medidas de bioseguridad, la cual no tenemos. El protocolo es claro, dice el lugar de aislamiento, ventilado, que tengamos todas las medidas de bioseguridad. Esto no solamente es para las personas que trabajamos directamente con los pacientes, también para la población. Tenemos que buscar un lugar que no afecte a los niños, tenemos que tener un lugar donde no afecte también a los ancianos. Por lo tanto, creo es conveniente que se tome sí todas las medidas. El paciente que se encuentra en el CENEX en estos momentos es un programa estratégico de la tuberculosis. Estos pacientes de la tuberculosis han sido enviados a otros hospitales, tengo conocimiento, y que el paciente ahorita se encuentra solo en la sala. O sea, ¿no? El aislado, este africano, está en la sala de lo que era tuberculosis. Así es solo. Ahora, la otra condición es de que si es presuntivo o definitivo, igual aún hemos debido de estar ya preparados. No hacer ingresar de la noche a la mañana a un paciente y no tener las medidas de precauciones de bioseguridad. Yo creo que es importante eso. La otra cosa, para pedirle al gobierno regional del Callao que por favor nos atienda sobre el riesgo sanitario desde el año 2009, que no tenemos hasta la fecha ningún incentivo mensual de lo que corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, pues ahí has tenido, Mirta, el sentir también de las enfermeras preocupadas porque no hay elementos biosanitarios para enfrentar al ébola, por lo menos en este hospital. Llama la atención porque lo que ha ocurrido es que en la conferencia de prensa se dice que se detectó a este paciente en Chimbote y viajó vía terrestre, según las autoridades sanitarias, en una unidad especial. Pero habría que ver el qué tan especial ha sido o qué tan Cuidado estaba, riguroso, ¿no?, en cuanto a los protocolos de seguridad para trasladar a una persona vía terrestre desde Chimbote hasta nuestra capital, con la intención, según la conferencia de prensa, de enviarlo de vuelta a su país, y fue detectado en el aeropuerto Jorge Chávez. Esto invoca más de una pregunta, Mirta. Igor, qué importante también, regresando a lo que te decía la enfermera sobre que no tenemos los implementos suficientes para cumplir con el protocolo de salud al momento de atender a un paciente con un posible caso de ébola, ¿no? Porque eso es lo que justamente ha afectado tanto a Estados Unidos como a España, porque en España recordarás que está la enfermera que justamente no cumplió con el protocolo, en Estados Unidos ahora ese segundo caso que no se cumplió con el protocolo tampoco al momento de atender a Tomás Duncan. Entonces, si en estos dos países no hay la preparación de vida, imagínate cómo estamos acá. Exactamente, de hecho en Estados Unidos han atribuido a un error humano el que se haya propagado pues en estos dos casos de ébola, pero claro, bueno, imagínate en algún lo que momento podría se sacó ocurrir. La mascarilla que tocó al paciente. Exactamente. Aquí sin los implementos adecuados no queremos imaginar qué dimensiones podría atraer, pero siempre sin alarmismo, sin... invocando la calma, ¿no? Sí, invocando la calma, porque la información quizás pareció un poco confusa hace algunos minutos, pero lo que sí hay que dejar en claro es de que no es, ya se ha dicho, no es un posible caso de ébola, pero médicamente hay que igual esperar los resultados de laboratorio para saber qué es lo que tiene este paciente que efectivamente viene de Guinea, pero que ha estado 2 meses en alta mar, ¿no? Si hacemos un repaso por los síntomas y por el tiempo en el que estos se dan a la luz, esto no pasa pues de una semana, ¿no? Entonces, por ese lado habría que esperar para saber realmente qué es lo que tiene este joven de 34 años. Claro, esperemos que ocurra lo mismo que en Chile, que bueno, que el paciente dio positivo de malaria. Así que bueno, por lo menos ya hay se puede enfrentar mejor esta enfermedad que el ébola, pero bueno, te comento que nuevamente han salido las autoridades de salud a dar nuevas explicaciones porque esto ha sido bastante confuso y bastante llamativo. Confuso, alarmante. Bueno, en Chile, como dices tú, se ha descartado un caso, en Brasil se ha descartado otro, en Colombia 3 casos, y es que por supuesto todos los países están siguiendo las regulaciones pues, de la Organización Mundial de la Salud y están previniendo, tomando acciones, pero eso no significa que efectivamente ante una sospecha haya un caso de la enfermedad. Claro, y hay que, bueno, en todo caso que se confirme, porque si llamas a los medios diciendo que es un posible caso de ébola, inmediatamente nosotros que somos difusores de esta noticia, pues inevitablemente va a haber preocupación en la población, así que más mesura también a las autoridades sanitarias de nuestro país. Excelente, Igor, muchísimas gracias por el enlace, por tan completo reporte, más mesura al momento de informar, porque lo que no se quiere es causar pánico y alarma entre la población, y como ven, a las 10:27 en pantalla, equipos de ATV+ se encuentran en diferentes puntos de la capital. Igor Malca, con quien acabamos de hablar, nuestro reportero está en el Callao, en el Hospital Daniel Alcides Carrión,
Cintia Garreta, está en Barranco, en el restaurante Rincón Gaucho, donde ayer se asesinó a una persona en plena puerta del restaurante. Y en el Agustino está Leonardo Cabrera para informarnos sobre esa nueva iniciativa de seguridad en Cerro San Cosme, donde por supuesto van a haber 7 patrulleros inteligentes, 100 policías resguardando la zona y pidiendo DNI, ojo, pues para capturar a todos los requisitoriados. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Mirta, ¿cómo estás? Antes de presentar esta nota en el Cerro San Cosme, te comento que muy temprano el ministro Daniel Urresti ha dado detalles importantes sobre este horrendo y confuso crimen perpetrado la tarde de ayer en Barranco. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro Urresti. Muy bien, nosotros nunca hemos mencionado mafia del Dragón Rojo. Esas son especulaciones. El caso ya está en manos del fiscal. Nosotros haremos las diligencias que el fiscal disponga. Lo que sí podemos adelantar es que con respecto a la identidad de este Juan César Sánchez Navarro, en la RENIE no coincide. Este señor habría tenido, hablo de la víctima, habría tenido dos identidades. Una como Juan Eulogio Gomero Flores, así figura en los registros de la Policía Nacional del Perú, con 2 antecedentes, uno por homicidio en el 94 y otro por robo agravado en el 2003. Y la otra identidad con la que figuraría es Juan Alberto Sánchez Navarro, también figura con antecedentes por robo agravado en Piura. Con respecto a los detenidos, apenas se da la alerta de este crimen, se indica que los autores del delito están fugando en una moto roja grande y están con casco. Inmediatamente se comunica a toda la patrulla, se pone en acción el plan Cerco y todos los patrulleros comienzan a buscar una moto roja grande que tenga personal arriba con casco. Y justo uno de patrulla de emergencia de Surco ve una moto grande, roja, con 3 individuos arriba, todos con casco. Le hace señas que se detenga, ellos huyen, no hacen caso al alto, uno logra saltar de la moto y fugar, los otros 2 son detenidos y llevados a la comisaría Surco. En la comisaría Surco se pasa la placa de la moto por la base de datos y resulta que la moto estaba requisitoriada por robo y asalto. La señora que acompañaba a la víctima se entera que habían sido detenidos unos sospechosos, va a la comisaría de Surco y cuando ingresa trata de abalanzarse sobre uno de ellos, a quien dice reconocer como el que manejaba la moto, y lo reconoce por la ropa y por el casco, no porque le haya visto la cara como alguien había insinuado. Esa es la situación. Entonces, ¿estos en qué se convierten? En sospechosos, ¿no es cierto? La moto requisitoriada, aparentemente reconoce uno, entonces se procede de acuerdo a las normas. Se pasa a la comisaría de Barranco, que era la jurisdicción donde se produjo el crimen, y se traslada al Ministerio Público, quienes están haciendo ya la investigación del caso. Importantes detalles, lo que ha declarado hace un momento el ministro Daniel Urresti. Y Mirta, te preguntarás dónde estoy. Estoy en una de las 7 entradas del Cerro San Cosme. La tarde de ayer el ministro llegó hasta esta zona y lo expulsaron prácticamente de esta zona a botellazos. Por ende, el ministro ha dado una drástica medida y ha decidido que a partir de hoy y durante un año, las 24 horas del día, todas las personas que vivan en este cerro tendrán que presentar su DNI. En cada una de las 7 entradas estará un patrullero como estos, vigilando y resguardando todo el cerro. 100 efectivos de la policía van a estar aquí rodeando todo este cerro, todo esto para combatir la delincuencia en esta peligrosa zona que es el Cerro San Cosme. Para que nos explique un poco más sobre este importante operativo, estamos con el mayor Flores
de la comisaría de San Cosme. Mayor, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, conforme a lo dispuesto por el señor ministro del Interior, ya se encuentra en ejecución la orden de operaciones San Cosme, la cual indica de que existen, el Cerro San Cosme tiene 7 puntos de acceso. En cada punto se encuentra un patrullero inteligente, tanto con personal de la División de Intervenciones Rápidas de la Policía, personal de la División de Control de Multitudes y otras grandes unidades de la policía. Ahora, al interior del patrullero hay una computadora como esta. Acá, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasa? Los efectivos de la DIVINRAP intervienen a las personas que descienden o ascienden al cerro. ¿Ya? En esa circunstancia vienen acá, se le pasa la requisitoria conforme al DNI que tienen. Si la persona no cuenta con DNI, es identificada con el sistema AFIS, el famoso huellero que ustedes están viendo, y el rostro de la persona por ficha RENIEC sale ahí y posteriormente se le pasa también su requisitoria, ya identificada plenamente. ¿Esto en qué horas lo van a hacer? ¿Las 24 horas? Son las 24 horas del día, todos los días de la semana, por disposición superior. Ahora, por ejemplo, yo bajo del cerro y entrego mi DNI, ¿cierto? Sí. Le entrego al efectivo acá mi DNI y él verifica si es que estoy requisitoriado, claro, o no. Tiene ahí su sistema de requisitorias, le pasa por el número de DNI o puede ser también por el nombre. Sí, también se le puede hacer. Ingresa al sistema de datos de la policía requisitorias y sale que no cuenta con sistema de requisitoria, cuando no cuenta con una requisitoria vigente. Está correcto, estoy limpio, puedo irme a mi casa normal. Si usted desea también... Si es que yo me olvido, bajo del cerro, me olvidé la llave, no me demoré ni 3 segundos y vuelvo a ingresar, ¿otra vez me piden mi DNI? Bueno, ya cuando el personal pues sube o baja ya de manera así continua, ya el personal que lo conoce ya prácticamente pues ya no le va a pasar todas las veces que sea necesario. En el caso de que la persona no cuenta con su identificación, ¿no? Coloca el índice derecho en el huellero. Acá Mirta, por ejemplo, una persona ha sido intervenida aquí en el Cerro San Cosme. Se va. Ahora estas todos... Sí, Mirta, cualquier pregunta que tengas, acá el mayor Flores te está escuchando. Sí, por favor, Leonardo, quisiera saber hasta esta hora, 10:34, más o menos cuántas personas han sido identificadas y si por ahí han encontrado ya a alguna persona con requisitoria. Bueno, aproximadamente ya por puesto se está interviniendo unas 20 a 30 personas por puesto. O sea, al momento que suben y bajan. Accesos, no tenemos todavía información. Sí, son 7 puestos. No tenemos información todavía de ningún requisitoriado. Excelente, son 7 accesos que llevan, por supuesto, que marcan la entrada y salida de personas en el Cerro San Cosme. En esos 7 accesos, mayor, están los patrulleros inteligentes, uno en cada uno. Por supuesto, son 7 patrulleros inteligentes y hay personal de la División de Acciones Rápidas de la Policía y personal de la División de Control de Multitudes que se encuentran apoyando la labor que realiza la labor de identificación que realiza el patrullero. Ahora, mayor, ayer al ministro del Interior, Urresti, lo recibieron prácticamente a botellazos. ¿Hay algunos detenidos aquí? Sí, el día de ayer, culminado la inauguración del puesto de auxilio rápido en la parte superior del Cerro San Cosme, el ministro del Interior, pues con personal y con altas autoridades de la policía, el director general, hizo una inspección cómo se estaba realizando el operativo. En esas circunstancias, pues, de una cantina clandestina, le arrojaron un botellazo, el cual pues no le cayó, por supuesto, al ministro. Un comandante se constituyó al interior de la cantina y fue golpeado con una botella en la parte de la espalda. Asimismo, también un capitán. Entonces, inmediatamente pues, el personal ingresó, se intervinieron a 24 personas, fueron puestas a disposición acá de la comisaría, de las cuales a 5 personas se les intervino con posesión de pasta básica de cocaína, una persona que se encontró requisitoriada por el delito de estafa y las 18 personas fueron puestas en calidad de detenidos por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. En la actualidad tengo 23 detenidos en la comisaría, los cuales en el día de hoy... ¿Permanecen hasta el momento? Permanecen conforme a ley, el día de hoy van a ser puestas a disposición por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Así Muy es, bien, Mirta. Leonardo. Aquí la gente la gente en el Cerro San Cosme está algo incómoda también. La verdad es que no quieren declarar, pero muchos dicen que les hacen perder el tiempo. Sin embargo, esta es una drástica medida que se ha tomado aquí para combatir la delincuencia en este cerro que realmente se ha convertido en los últimos tiempos muy peligroso. Por supuesto, imaginamos todos de que hay personas que están pues fastidiadas con el trámite de enseñar el DNI, de esperar un minuto, en realidad no es nada, a que pues se den los resultados. Pero también por otro lado, habría que enfocarnos en el nuevo aire que va a haber en esta zona, ¿no? Porque se quejaba
quejaban los vecinos también de la delincuencia, de los robos, de los asaltos, de las peleas callejeras. Entonces todas esas cosas, imaginamos, esperamos, se acabarán en los próximos días o al menos pues se apaciguarán las aguas. Eso es lo que se espera en realidad con la instalación de estos patrulleros inteligentes. Mayor, una pregunta. ¿Hasta cuándo van a estar acá? ¿Cuánto tiempo van a estar acá? La orden de operaciones no tiene fecha de término, es las 24 horas del día, todos los días de la semana. ¿Qué esperan ustedes con esta medida que se ha tomado? Bueno, disminuir el índice delincuencial en la zona de San Cosme y como lo dijo bien claro el señor ministro, ¿no? Que San Cosme pues sea ya, pase a ser más que todo una zona turística en el aspecto pues de un mirador Leonardo, que se tiene, que visualiza toda la ciudad de Lima. Leonardo, una última consulta. Esta iniciativa que se está llevando a cabo desde hoy en Cerro San Cosme es parte de un plan aún mayor, es decir, quizás van a hacer esto en otras zonas también para buscar requisitoriados, para capturar a más delincuentes. Bueno, yo tengo entendido que en la zona de los barracones se está ejecutando una orden de operaciones igual, desconozco, solamente yo le puedo indicar lo que indica la jurisdicción de mi comisaría, ¿no? Que es el Cerro San Cosme. Contamos con 7 patrulleros, 100 efectivos policiales que 24 horas están custodiando todo el cerro, tanto la parte de abajo como la parte superior donde está el puesto de auxilio rápido. Aclaro tu duda, Mirta, porque precisamente muy temprano el ministro Daniel Urresti dijo que durante todo este año van a sumarse al escuadrón Terna 10.000 efectivos más y que ellos van a continuar con este operativo, no solo en el Cerro San Cosme, como bien lo dijiste, sino en los distintos puntos críticos de la capital, en donde la delincuencia realmente ya ha desbordado cualquier límite, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Leonardo, por resolver nuestra duda y por este informe tan completo. Bueno, ya lo saben, entonces repetimos. A partir de hoy en Cerro San Cosme, que tiene 7 accesos, habrán 7 patrulleros inteligentes con 100 efectivos policiales resguardando la zona y pidiéndole a usted, vecino, que se identifique. A esta hora 10:39 hacemos una pausa y volvemos con más.